Buenas tardes a todos. Le habla el doctor Miguel Ángel Ruano Sánchez. Soy del Gremio Médico Cubano Libre, una organización internacional que muchos de ustedes ya conocen. Voy a hablar sobre el caso del niño Damir Ortiz Ramírez. Un niño que se encuentra en Cuba, que tiene una enfermedad que es la neurofibromatosis tipo 1 y que está enfrentando una situación muy difícil él y su familia debido a la negativa del gobierno cubano, de facilitar la salida de Damir del país para poder recibir atención producto de la imposibilidad del gobierno cubano de facilitarle a este niño su tratamiento en Cuba. Vamos a entrar en el tema específico del niño Jeobel Damir Ortiz Ramírez. Jeobel David Ortiz Ramírez es un niño que cuando comenzó toda la situación y la preocupación más agravada de la mamá de él, que por demás es enfermera y tiene muchos conocimientos sobre la enfermedad de su hijo y mucha referencia también sobre temas de salud por su profesión. Cuando empezó todo esto, Damir tenía 9 años de edad. O sea, cuando empezó todo este asunto de la visa humanitaria, la preocupación mayor de la mamá por la situación de su hijo, Damir tenía 9 años de edad. Damir vive en la calle D, número 14.646, entre Caraballo y Boulevard, en San Francisco de Paula. Pero él no es natural de La Habana, él es natural de Granma. Y la madre se tuvo que trasladar a La Habana debido a que Damir no recibía en las provincias orientales del país ningún tipo de atención con respecto a su enfermedad o a lo que él tenía. Damir padece de una enfermedad neurofibromatosis plexiforme del ojo derecho. Tiene una neurofibromatosis tipo 1, clasificada así en Cuba. Tiene un glaucoma secundario del ojo derecho y tiene un tumor que se ha extendido al seno cavernoso del cerebro. Según los médicos cubanos, inoperable, y el único médico que era el especialista que en algún momento en el pediátrico de Marianao podía atender a este niño y el que más atención podía darle desde el punto de vista calificada en Cuba, abandonó el país y se quedó en Alemania. O sea, yo voy a contextualizar la situación con respecto a desmentir este escrito que tiene, porque ya lo hizo antes de mí, hace unos minutos, el doctor Luis Enrique Nodarse, brillantemente desde su perfil. Yo voy a centrarme más en desmentir esta carta paso por paso. Esta carta, esta respuesta supuestamente del blog de la dictadura que se llama Razones de Cuba, un blog de la dictadura administrado, gobernado y gestionado por la seguridad del Estado, y donde evidentemente hay una falta de conocimiento muy grande porque al parecer o no han consultado médicos preparados en este tema, o al parecer también pudiera ser que los médicos que han consultado son, como me atrevo a asegurar, la mayoría de los que permanecen aún en Cuba, que no tienen absolutamente ningún conocimiento ni actualización en las últimas tecnologías para abordar a estos pacientes. Entonces alguien pudiera decir en este momento, ¿por qué el doctor Ruano está diciendo con tanta autoridad de que no hay en Cuba en este momento médicos actualizados en las últimas tecnologías para atender al paciente? Porque precisamente este medicamento del que están hablando falsamente, que adquirieron a un valor de $500, cosa que es mentira. Este infame escrito, sí, Emilio, este infame escrito habla a favor de una serie de elementos de falsedad criminal, diría yo, falsedad criminal, porque se está mintiendo con la vida de un niño, se está manipulando política e ideológicamente la vida de un niño para pseudo demostrar o pseudo legitimar que Cuba
hace algo, que el gobierno cubano hace algo por los casos de estos niños y no este. Mire, señores, yo tengo en mi mano acá un listado que conservo desde noviembre del 2022 con todos los niños que están solicitando visa humanitaria en Cuba, y tenemos un registro en el Gremio Médico Cubano Libre de un proyecto de asesorías a las madres de estos niños para que conozcan en materia de ley cuáles son incluso los conductos que tienen que recibir o continuar para poder salvar a sus hijos. A esto ha llegado la dictadura cubana. La dictadura cubana ha llegado a una situación en la cual tenemos que asesorar los médicos que estamos en el extranjero y que tenemos un ápice de vergüenza. Que tenemos un ápice de vergüenza al menos asesorar a estas madres en cuáles son las vías legales, los documentos legales que tienen que presentar, porque en Cuba incluso están desorientadas en estos temas, porque es el interés de la dictadura tenerlas desorientadas en todos estos temas y manipular ideológica y políticamente y jugar criminalmente con la vida de los niños en Cuba. El caso de Damir no es único, pero me voy a centrar en él. Pero quisiera recordar el caso de Robert, un niño de 8 años con neurofibromatosis tipo 1 también, que también en Camagüey está solicitando una visa humanitaria. Su mamá se llama Gisette. El caso de Natalie Zaragoza, una niña de Las Tunas, que fue otorgada una visa humanitaria por asesoría y por ayuda de muchos médicos en el exterior y un parol humanitario el 25/1 del 2023 y que pudo salir de Cuba con una leucemia linfoide crónica, también en estadio casi terminal por la ausencia de medicamentos oportunos y de primera línea de generación en Cuba. También puedo referirme al caso de Emmanuel Calá. Ustedes conocen a Emmanuel Calá, un niño que se le otorgó una visa humanitaria por una enfermedad desconocida en Cuba, porque en Cuba casi todas las enfermedades ahora son desconocidas porque el desconocimiento médico para tratarlas y para atenderlas es tan grande y la falta de recursos es tan grande y la falta de tecnología y de voluntad política del gobierno cubano para atenderlo es más grande que la mayoría ya son enfermedades desconocidas. El nombre de Franco, una de las primeras madres de pedir auxilio en redes en Villa Clara, en Santa Clara, una visa humanitaria en el 22/1 del 2022. Con una situación de la leucemia linfoblástica aguda. Tenemos muchísimos casos más. Yo me pudiera pasar todo el día hoy hablando aquí de todos estos casos. El caso de Christopher Antonio Olivera Santana, que es de Bayamo, porque esta es la respuesta nuestra del Gremio Médico Cubano Libre y de los médicos que estamos hoy en el exterior, pero que tenemos vergüenza y que tenemos un poco de dignidad y que cumplimos los principios de la ética médica y no renunciamos ni negociamos jamás con nuestros conocimientos médicos. El caso de Christopher Antonio Olivera, un niño cubano huérfano que solicita una visa humanitaria para poder ser operado fuera de Cuba, porque en Cuba, en Bayamo y luego en Mayabeque no le facilitaron esa posibilidad. Un niño que fue abandonado por su mamá y por su papá. Es importante decir que es un niño que su papá se suicidó, además, con una situación social precaria, y que ese niño fue asumido por su abuela y que no obstante Christopher tiene una atresia esofágica y a esta altura del campeonato todavía está luchando con la falta de atención en Cuba. Y así, pudiera estar hablando todo el día de esta cantidad de niños, pero me voy a referir al caso que nos ocupa hoy, que es el caso del niño Giobeldamir Ortiz Ramírez. Y voy a empezar deletreando esta infame respuesta o esta putrefacta respuesta que emitió Razones de Cuba bajo las órdenes de seguridad del Estado, porque este es un perfil de un blog de la seguridad del Estado. Dice: Damir Ortiz, un ejemplo de atención médica especializada y de los recursos invertidos en Cuba en casos complejos. Damir Ortiz es un niño de 10 años. Yo le había dicho que esto comenzó la solicitud de la madre, el rebolico de la madre por tratar de conseguir una visa humanitaria para salvar a su hijo. Esto empezó cuando tenía 9 años, pero esta enfermedad es de mucho antes, porque el deterioro de Damir ha sido por falta de atención médica, por falta de recursos médicos, y no tanto por falta de recursos médicos ni de atención médica, que siempre nos centramos en todo eso, de voluntad política del gobierno de Cuba, máximo responsable de la vida y de la situación que tienen todos estos niños. Bueno, pues Damir, según este blog de la dictadura, dice que ha atendido en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana. Mire, señores, precisamente me detengo aquí porque en el Hospital
Juan Manuel Márquez de La Habana. No queda ni un solo especialista especializado para tratar estos casos. No existen. El único que podía haber hecho esto, abandonó el país y se fue a Alemania. O sea que los que lo están atendiendo hoy, me atrevo a asegurar, en el Juan Manuel Márquez de La Habana, le mienten constantemente a la madre. Son médicos al servicio de la dictadura o bien renunciando a sus conocimientos médicos, o médicos que están al servicio de la dictadura, no solamente renunciando a sus conocimientos médicos y parándose en jaque, incapaces de pararse en jaque y decirle, no, yo no voy a hacer eso con ese niño. Yo voy a emitir esa carta, yo voy a emitir ese documento en que dice que no tenemos la posibilidad ni el conocimiento académico para atenderlo. Esto no data de ahora, señores. Esto no data de ahora. Y en el Juan Manuel Márquez de La Habana no hay absolutamente nadie hoy, porque además estudié allí, soy especialista en fisiatría, neurorehabilitador, estudié en el Juan Manuel Márquez, estudié en el CIREN, hice mis pasantías en el Centro Nacional de Rehabilitación Julio Díaz y por mis manos han pasado aquí en Colombia, después de 20 años, muchísimos niños con neurofibromatosis tipo 1 incontable, no me alcanzan las manos ni los pies, ni los dedos de los pies para decir la cantidad de niños con neurofibromatosis tipo 1 que han pasado por mi centro de rehabilitación aquí en Colombia y que hoy tienen una vida con calidad de vida y no han llegado a estos estadios de una multiproliferación de tumores. El medicamento del que se habla, este medicamento que ellos alardean, que costó $500, $500.000, dicen ellos, $500.000, y que ellos invirtieron en un tratamiento por un año, y que que es el único niño latinoamericano que se encuentra en un estudio en México. Primeramente, el estudio no existe, no mientan. En segundo lugar, eso es un estudio que se hizo hace muchísimo tiempo y Damir no estaba incluido en ese estudio. Incluso Damir era un bebé muy pequeño cuando ese estudio comenzó. No mientan. Busqué los estudios de este medicamento y lo que se hicieron fueron unas pruebas en grupo 3 y en estadio 3 de un ensayo clínico donde se utilizaron algunos niños mexicanos. No mientan. No sean tan mentirosos. No le mientan a una madre, no le mientan a un país. No utilicen la salud de un niño, la vida de un niño para hacer propaganda política y para tratar de legitimar una condición que nunca existió en Cuba porque jamás fue potencia médica y muchísimo menos lo es en este momento. Entonces no mientan, no sean tan mentirosos, no sean tan mentirosos. Parece mentira. No, bueno, no parece mentira. Déjame rechazar una llamada que me está entrando. Parece mentira que en una situación como esta, donde esté en juego la vida de un niño, ustedes sean capaces de decir que Damir ha sido sometido a diagnósticos de alta tecnología y alardean con una resonancia magnética nuclear que se hacen miles y millones cada día en todo el mundo y ningún gobierno del mundo alardea con eso. ¿Quién me llamará? Un momentico. Bueno, espérense que voy a voltear esta cámara. Bueno, sigo entonces con esto. Fue una llamada que me entró de una programación de consulta. Bueno, porque somos médicos y estamos trabajando. Resulta que atreverse a jugar, dice Emilio que debe ser, ¿dónde está Cibercuba Noticias? Bueno, no sé dónde está. Está romantizando con la nostalgia de los regresos a Cuba y de las personas que van cargadas de comida para Cuba. Eso, de las mulas de carga de Estados Unidos, que gracias a Dios eso se les va a acabar. Bueno, resulta, Emilio, que para no alejarme mucho del tema, porque si te estoy mirando lo que me comentas, me alejo mucho del tema, alardear a esta altura del campeonato, en el 2025, con que es importantísimo y es una inversión importante del gobierno cubano, una resonancia magnética nuclear, señores, eso no denota otra cosa que el desconocimiento que tienen ustedes de lo que es tecnología médica, de lo que hoy se maneja en el mundo por tecnología médica. Porque sepan, yo tengo una clínica en Colombia que tiene 2 equipos de resonancia magnética nuclear y los uso con 50, 60 descargas en el día. Y nunca he tenido, ni en las redes sociales, ni el gobierno colombiano ha expresado que es un esfuerzo grandísimo del gobierno colombiano el que yo sea capaz de tener 2 equipos de resonancia magnética nuclear en mi clínica, en una modesta clínica de una ciudad de Colombia,
porque no soy ni la mejor clínica ni la mayor tecnología en toda Colombia. Y que ustedes sean capaces de alardear con que al niño se le hizo resonancia magnética nuclear de alto campo, complementario, que ha formado parte de su diagnóstico de enfermedad. O sea, yo me pregunto, la persona que escribió este escrito de Razones de Cuba, ¿realmente es un médico o es una persona relacionada con salud que sea capaz de decir que hacer una resonancia magnética nuclear es una inversión importante del gobierno cubano en materia de salud para hacer diagnóstico de una enfermedad a un niño que se está muriendo, que está muriendo lentamente en Cuba y que lo están dejando morir? Yo me pregunto, dice, con el fin de paliar los síntomas y brindar una mejor calidad de vida al infante, el Ministerio de Salud Pública adquirió un tratamiento correspondiente a 1 año. Es mentira. La madre fue quien le refirió al Ministerio de Salud Pública en fecha de hace 1 año atrás que ese medicamento existía, porque nunca ningún médico, ni este médico que abandonó el país hacia Alemania, ni ninguno de los que le ha atendido a Juan Manuel Márquez, ni tenía conocimiento, o al menos no le expresó a la mamá, de que ese medicamento, en primer lugar, no es para atender la neurofibromatosis. Es un medicamento para disminuir en estadios iniciales de la enfermedad, y cuando se hace el diagnóstico a niños muy pequeños, disminuir la expansión tumoral. Ese medicamento ni salva la vida del niño, y tenía que haber sido usado en estadios tempranos de la enfermedad, porque desde el 2023 ese medicamento se usa en más de 166 países del mundo, y ningún gobierno del mundo alardea ni le dice a nadie, ni saca en redes sociales por el supuesto blog de Razones de Cuba, que obviamente no tienen ninguna razón. Ningún país del mundo, ningún gobierno del mundo alardea con haber tenido desde el 2023 este medicamento en el glosario de medicamentos y en los protocolos de más de 100 y tantos países. Y ustedes alardeando en que recibieron ese medicamento, que no lo voy a mencionar porque está prohibido hablar de esto en redes sociales, porque nos bloquean. Nos denuncian ellos mismos y nos bloquean en redes sociales porque piensan que lo que estamos es promoviendo este medicamento, y se interpreta por el algoritmo de Facebook que estamos promoviendo ese medicamento y estamos hablando de precio. Pero ese precio que dice ahí de $500,000, eso es mentira. Primero, el niño no ha recibido el medicamento, ni lo tiene cubierto por 1 año, y muchísimo menos vale eso, porque no le puedo decir el precio, pero no es ese. Pero independientemente de que fuera ese el precio, ningún país del mundo escatima hoy en comprar un medicamento para un niño al precio que sea. Entonces no sean mentirosos, no le mientan al pueblo, no le digan mentira para que salgan todos los asalariados, los mal asalariados y con salarios atrasados hasta de 6 meses de los servidores del gobierno de Cuba, que salen de Cuba solamente para escapar de Cuba, porque el 95.9% de los médicos y profesionales de la salud que salen de Cuba no salen por vocación de ir a ayudar a Venezuela ni a ningún país, salen para escapar de Cuba para poder conseguir 3 trapos, 4 cosas, 5 pacotillas, y minimizando muy grandemente el valor de su trabajo, sometiéndose a contratos irregulares y a todo lo que conocemos, a explotación laboral, a todo lo que conocemos, y aparecer ahora aquí por una orden dada de la alta jefatura de la seguridad del Estado, del Partido Comunista de Cuba, el mal ese que tiene en el tuétano el gobierno cubano, salir con una orden mal dada de que hay que salir al paso y apoyar aquí, que Cuba hace todo eso que está diciendo esta barrabasada de respuesta de Razones de Cuba. Sigo. Damir es la única persona en todo el Caribe e Iberoamérica, oigan esto, fuera de México, donde se realizó recientemente un ensayo clínico del fármaco. Primero, no fue recientemente, señores, esto data de hace más de 7 años, este ensayo clínico, donde no participaron niños mexicanos ni niños de Caribe, Iberoamérica y muchísimo menos Damir. Participaron unos pocos niños en fase 3 de aplicación ya final del medicamento en México.
porque tiene que hacerse en fase 3 la inyección del medicamento en varios países del mundo, en diferentes poblaciones con diferentes climas, y participó en ese tiempo en Norteamérica, porque México pertenece a Norteamérica. Esos señores no saben ni geografía, los que están hablando aquí. Dice que el Caribe e Iberoamérica. México no pertenece al Caribe geográficamente, señores. México pertenece a Norteamérica. O sea que no saben ni de geografía. Miren qué cantidad de disparates. Seguimos. Y participaron un pequeño grupo de niños mexicanos con fibromatosis tipo 1 en la fase 3 de ese estudio de hace más de 7 años. Y hace más de 7 años Damir tenía 2 y vivía en Granma y no tenía acceso a ningún estudio. Porque en Granma no iban a buscar un niño de Granma con neurofibromatosis tipo 1 para la fase 3 de un medicamento, de un laboratorio que ya estaba en fase 3 hace 7 años. Damir tiene 10. Ahora, oigan esto, los disparates. Entonces, el equipo médico constituido por todas las especialidades de las patologías. Miren, señores, en el Juan Manuel Márquez hoy no se encuentran todas las especialidades. Los padres que están atendiendo a sus hijos en el Juan Manuel Márquez y en otros centros pediátricos de la capital saben que no están todas las especialidades, porque la mayoría de los médicos han abandonado el país. Porque los grandes médicos que nos formaron a nosotros como médicos en Cuba o ya se murieron o abandonaron el país, porque nosotros somos cincuentones. Y los cincuentones que hoy vivimos en lugares diferentes del mundo, fuimos los médicos que nos formamos adecuadamente por nuestros tutores, otros especialistas que también se formaron adecuadamente, y fue una época de al menos formación académica gloriosa en Cuba. Y no estamos en Cuba. Y hoy en Cuba puedo decirles que nada más en el 2024, el 70% de todos los médicos que optaron por una especialidad médica la abandonaron en el curso del propio 2024 y abandonaron el país. No se sacrificaron de permanecer en el país ni para formarse como su especialidad médica, porque no pudieron aguantar, no pudieron resistir el hambre, la desesperación, la agonía. Y tienen todo, es loable, toda justificación para que esos médicos, que son los especialistas, que dicen aquí que tiene él en el Juan Manuel Márquez, abandonaran el país. ¿Y por qué abandonaron el país? ¿Por qué un médico de alta calificación abandona el país? ¿Por qué el doctor Lucio, yo y muchísimos más hemos continuado nuestra formación en el extranjero? Y de Cuba salí siendo fisiatra. Y hoy soy doctor en neurociencias del título de la Universidad Javeriana de Colombia. ¿Por qué ustedes creen que sea eso? Hasta en eso mienten. O sea, el gobierno de Cuba miente en todo. Sigo con el caso de Damir. No tiene los especialistas en el Juan Manuel Márquez. En este momento en el Juan Manuel Márquez no hay especialistas altamente calificados para atender una enfermedad como esta. No existen. La mamá es vista por cualquier pediatra o por cualquier de los pocos neurólogos que quedan, y ninguno de esos neurólogos fue capaz ni de sugerirle a la madre de que había un medicamento para detener la proliferación tumoral. Y la enfermedad de este niño es precisamente lo más patológico, lo que más daño le hace es la proliferación de múltiples tumores en su organismo. Y nadie fue capaz de decírselo. La madre fue quien le propuso al médico de que eso existía, y ellos lo están utilizando ahora como punta de lanza para decir que en el país invirtieron en él. Dice aquí, la neurofibromatosis tipo 1 es una enfermedad genética que no tiene cura. Señores, voy a explicarle. Soy neurorehabilitador de 30 años de entrega a la neurorehabilitación y soy doctor en neurociencia. La neurofibromatosis es una enfermedad que tiene más del 95% de probabilidades de tener una larga vida, siempre y cuando se eviten las complicaciones desde los primeros momentos. Porque hablan de cura. Si es que en medicina más del 90% de las enfermedades no tienen cura cuando son atendidas oportunamente, ya en estadios terminales. O ustedes no lo saben, estos médicos que posiblemente escribieron este disparate lleno de falta de ortografía, además, y lleno de errores gramaticales y llenos de errores médicos y científicos. Cualquiera de las enfermedades que padecemos, si llega a un estadio de deterioro total, no tiene cura. Ustedes saben que la diabetes no tiene cura. Y las personas no mueren necesariamente de diabetes. Ustedes saben que la hipertensión supuestamente no tiene cura. Y la gente no muere de hipertensión porque la gente hace una serie de acciones y tiene una serie de mecanismos de prevención
para no llegar a estas situaciones en las que se encuentra Damir? ¿Sí lo saben? Ah, bueno, pues yo se los quiero decir para que lo sepan. Dice, 1 de cada 3.000 personas a nivel mundial la padecen. No se sabe ni la estadística. Son 9 de cada 1.000 personas a nivel mundial, porque ha aumentado la cifra considerablemente y se están haciendo estudios genéticos porque se habla de toxicidad durante el embarazo. O sea, ha tomado mucho peso la toxicidad durante el embarazo de la madre. O sea, efectos de tipo maternos influenciando sobre esta condición de salud. Y ellos hablan incluso de estadísticas mundiales que son de muchísimos años atrás. No hay actualización. O sea, no se lee en una revista médica, no les llega una revista médica, no tienen absolutamente nada de lo que nutrirse, no hay actualización de ninguno de esos médicos, porque es lo que deja ver esta carta, es lo que deja ver esta respuesta si consultaron a algún médico. No hay actualización, no hay absolutamente nada que le haga decir a uno, no, estoy delante de una personalidad en el tratamiento de la neurofibromatosis tipo 1 en Cuba. ¿Dónde está? ¿Por qué ninguno de esos médicos sale ahora mismo aquí y dice, el doctor Ruano se está equivocando por esto, por esto, por esto? Y yo sería capaz de decir, bueno, yo estoy entonces equivocado, usted es el que más sabe. ¿Por qué no saben a decir? ¿Por qué una carta mal hecha, llena de errores ortográficos y de errores médicos científicos es la respuesta de Razones de Cuba al caso de un niño que se está muriendo en Cuba por la responsabilidad del gobierno cubano? Por la falta de voluntad política y además por criminalmente negarle, ya que no tienen nada que hacer con él, ya que se lo han dicho literalmente a la madre, ya que están diciendo que es una enfermedad que no tiene cura para ellos en Cuba. ¿Por qué no le dan la opción de que este niño sea atendido en otros países del mundo? ¿Por qué no dan la opción? ¿Por qué no salen con esa opción y media a través de esto una condición del tipo política, una falta de voluntad, un descaro de manipulación ideológica y política para seguir demostrando de que Cuba es capaz de atender a quién? Si está archidemostrado que ustedes no son capaces de atender a nadie. Si está archidemostrado que ustedes no son capaces de hacer nada por nadie. Que a ustedes les importa un bledo que haya más de 270 niños con enfermedades perfectamente tratables en cualquier lugar del mundo, urgiendo hoy por una visa humanitaria, rogando por una visa humanitaria, tocando cuanta embajada, llamando a cada médico. Ustedes no saben en el gremio médico cubano libre la cantidad de llamadas y solicitudes de asesoría que tenemos nosotros de madres que desconocen qué tienen que hacer para poder salvar a sus hijos. ¿No les da vergüenza? Bueno, es que no tienen vergüenza. ¿Qué vergüenza le va a dar? Esta condición neurológica, según ellos, genética, provoca un fallo en el gen que impide la proliferación de tumores. Es al contrario, es un fallo en el gen que facilita la proliferación de tumores. El gen no está bloqueado e impide la proliferación de tumores. El gen está allí y las condiciones que existen no están creadas y el gen entonces no detiene la posible proliferación de algún tumor, porque todos nosotros tenemos los genes y los genes nuestros no tienen esa condición. O sea que está mal redactado esto del organismo. Asociado a este se desarrolla una condición oncológica, tumores malignos que irradian a la columna y provocan otros fallos en el organismo. No, señores, no irradian nada más a la columna. El tumor que tiene, el más importante que tiene, fíjense si no conocen el caso del cual están hablando, fíjense si no tienen preparación, el tumor más grande y más comprometedor de la vida de este niño es un tumor que se encuentra no en la columna, se encuentra en el seno cavernoso. Y el seno cavernoso no queda en la columna. Y es inoperable, según los médicos cubanos. Un tumor que creció allí, un tumor que no creció de 5 centímetros en ese lugar de pronto, sino que fue creciendo a lo largo de los años, por la falta de tratamientos médicos. Tampoco el tumor plexiforme lo tiene en la columna, señores, lo tiene en un ojo, no lo tiene en la columna. No se conoce ni el caso del muchacho, no se conoce ni el caso del niño. Sigo. La verdad se comparte, dicen ellos. El caso de Damir es un ejemplo de la dedicación, escuchen esto,
de la dedicación. Es delirante, es una idea psicótica delirante. Esto no puede haber ningún ser humano que diga que con todas estas cosas que estamos diciendo y que habla la madre y que habla todo el mundo, los que no tenemos razón somos nosotros y los que tienen razón son ellos. Entonces, el caso de Damir es un ejemplo, dicen ellos, de la dedicación y de los recursos que Cuba invierte en la salud del pueblo. Si es un ejemplo el caso de Damir, podemos decir categóricamente que la salud cubana, el gobierno cubano no invierte absolutamente nada en la salud del pueblo, porque se está hablando de que es valioso haberle hecho una resonancia magnética nuclear y lo están incluyendo en un estudio en el que nunca estuvo. En un estudio de un medicamento en el que nunca estuvo. ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? La desgracia más grande es que este niño está sufriendo en Cuba y se va a morir y va a ser responsabilidad del gobierno cubano. Y que todos los médicos o profesionales del mundo, todas las personas de bien, deben de compartir estas cosas, porque la única forma que existe al parecer es la presión en contra de ellos para que dejen liberarlo, como hicieron con la niña Amanda y con otros niños que han dejado salir de Cuba. Y digo que han dejado porque ellos son los que controlan las fronteras cubanas. Y el valor que ha tenido esta madre en denunciar la situación de su hijo desde en septiembre del 2023, está esta madre bregando por una visa humanitaria. No es ahora, señores. Desde septiembre del 2023, Eliani Ramírez está luchando por una visa humanitaria para su hijo donde quiera que se presenta, donde quiera que habla. Que se tuvo que trasladar de Granma a San Miguel del Padrón porque en Granma tenía muchísima menos atención. Y cada vez que le ingresan en Juan Manuel Márquez, la sueltan a los 5 días o le dicen que está de alta cada 5 días con la misma condición de salud en su hijo. Con la misma precaria situación de salud de su hijo. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando aquí? Preciso que todos ustedes compartan esta que es la verdad. Compartan a la vez el video que hizo Lucio de la directa del doctor Lucio Enrique Nodar, también del Gremio Médico Cubano Libre, y compartan todo esto para que lo sepa el mundo, para que el mundo sepa la verdad, porque nosotros no estamos mintiendo y no hay ninguna necesidad nuestra de mentir con el argumento científico que acabamos de dar y con el conocimiento que tenemos de este caso a miles y miles y miles de kilómetros de Cuba, porque yo estoy en Colombia y Lucio está en España. O sea que los médicos del extranjero, que estamos en el extranjero, sabemos más del caso de Damir que estos que escribieron, o los supuestos segurosos de la seguridad del Estado, que escribieron esta cosa que se llama, esta grosería, que se llama Razones de Cuba. Voceros del gobierno castrista, asesinos del gobierno castrista. Entonces, ahí tienen el dato. Y les estoy hablando, miren. Septiembre del 2023 tengo el caso de Damir aquí, mira, ahí lo pueden ver. Giobel Damir Ortiz Ramírez, aquí lo tengo desde septiembre del 2023. Con todo lo que ha pasado a este niño, todo lo que está haciendo. El único médico que hace trombolización en Cuba, en el Juan Manuel Márquez, ellos dicen que tienen todos los especialistas. El único médico que hace trombolización en Cuba, el único que hacía trombolización en Cuba, abandonó el país, está en Alemania. O sea que este niño no está recibiendo trombolización. Este y ningún otro, porque es el único que había. El 90% de los médicos calificados, altamente calificados en Cuba para poder enfrentar estas enfermedades, para los cuales no basta una especialización médica. Hay que tener subespecializaciones, hay que tener entrenamientos en el exterior para poder enfrentar con exactitud los nuevos protocolos internacionales. En Cuba no existen. En Cuba no hay hoy un solo médico. Y si lo hay, lo tienen en el CIREN o lo tienen en el CIME. Y Damir nunca ha sido remitido ni ha podido acceder a los servicios ni del CIREN ni del CIME. No ha podido acceder a los servicios del CIREN y el CIME, donde supuestamente deben estar esos médicos de los que ellos hablan, que tienen preparadísimos en Cuba y que no sé cómo sobreviven en Cuba con el hambre y la necesidad que pasa un médico en Cuba. Entonces tendrán un tratamiento especial para ellos, pero no será para mucho. Y los tendrán en el CIREN, y estoy especulando, o en el CIME. Y Damir nunca ha recibido una atención en esos centros altamente especializados donde deben estar esos especialistas, que lo dudo también. Porque los del CIMEN y el CIREN también escapan del país por la falta de atención al personal de salud en las condiciones mínimas que debe tener un ser humano para poder ejercer esta carrera. Y que obviamente las tenemos nosotros en el extranjero cuando nos dedicamos
a enterarnos, no solamente y atender, no solamente a nuestros pacientes que nos llegan a los lugares donde ejercemos la medicina en el extranjero, sino también cuando nos dedicamos a ocuparnos de los niños cubanos y tenemos estas largas listas con todas las historias de vidas y calamidades que todos estos niños han tenido que sufrir en Cuba. Por favor, compartan este video, compartan esta directa, compartan la de Lucio, porque tenemos que hacer presión, porque tenemos que compartir. Entre más veces compartamos esto, más somos capaces de provocar al menos una reacción esperada en contra de la voluntad de lo que la dictadura quiere, porque la dictadura no tiene voluntad absoluta para salvar a ninguno de estos niños. Prefieren especular y prefieren politizar con una ideología, con su ideología pésima y barata, y hacer propaganda política con estos niños, porque Razones de Cuba es una infamia, pero es una infamia también dirigida a una propaganda, una pseudo propaganda, una falacia de propaganda política, porque ni eso es verdad. Entonces, por favor, compartan esto. Y lo otro que les quiero pedir es todo el que pueda solidarizarse con la mamá. Voy a dar el número 552-94-939. Repito, 552-949-39. Voy a repetir, 552, este es el número de Eliani Ramírez, la madre de Damir. 552-949-39. Este número es en Cuba para todo el que quiera ayudar a Damir, todo el que quiera ayudar a esta madre que además vive en San Miguel del Padrón, en La Habana, en Cuba, donde no es su casa, donde vive alquilada gracias al poco dinero que su padre puede conseguir para mantenerla en alquiler a La Habana, porque es el único lugar donde mínimamente puede tener quizás una solución salina para ponerle a su hijo cuando se deshidrata, porque no le hacen más. Entonces, todo el que quiera ayudar a esta madre, allí di el número, porque está pasando una situación crítica, y todo médico que tenga vergüenza en Cuba, en el Juan Manuel Márquez, si le queda, además de no tener experiencia en el trabajo de estos niños y no tener formación académica calificada a la altura de la necesidad de niños como este, por lo menos que tengan la vergüenza de expedir ese documento que dice que tiene una imposibilidad para ser atendido en Cuba debido a que no existen condiciones ni tecnología que permita el abordaje de él, y no que es una enfermedad terminal y que se tiene que obligatoriamente morir. No sean desvergonzados y emitan ese documento para poder gestionar una visa humanitaria, que fue negada en una primera instancia porque los documentos estaban desactualizados, y es un requisito tener documentos actualizados sobre su situación de salud para saber en qué se va a enfrentar el Estado o el gobierno que lo reciba. No es un capricho de la Embajada de Estados Unidos tener un documento actualizado, y es un derecho de la madre y del niño a recibir una documentación actualizada sobre su historia clínica. Así que, por favor, dan vergüenza, y si les queda un ápice nada más a los médicos cubanos que están atendiendo a este niño y al resto de los médicos cubanos que se deben de solidarizar con una situación como esta, si tienen una formación humanista y si tienen un poco de vergüenza, deberían de replicar esto constantemente en sus redes sociales. Pero no lo esperamos. Jamás lo esperamos, porque ustedes son servidores de un régimen, y lo que ustedes no saben es que esto que le está pasando a Eliani Ramírez con su hijo le puede pasar a cualquiera de ustedes, y los van a tratar igual. Lo que hoy le pasa a tu vecino, al lado tuyo, ahí ras con ras, en tu casa, y tú eres capaz de hacer silencio, en unos meses te puede pasar a ti igual. A ti, vecino, a ti, cubano que me escuchas. Lo que está pasando Eliani Ramírez con Damir Ortiz Ramírez, te puede pasar a ti con tu hijo en Cuba. Y te va a pasar porque al parecer no hay ninguna voluntad, ni de ustedes ni de ellos, de cambiar nada. Así que al menos compartan y ayuden a esta madre.